Bueno, primero, antes que nada, también agradecer la invitación, un placer estar con ustedes. Lo disfruté muchísimo y me alegro que haya sido útil el curso para todos. El día de hoy vamos a hablar de OCT a nivel del nervio óptico. Y la clase está dividida, primero vamos a hablar un poco de introducción de OCT, de qué es lo que nos brinda el OCT y lo que podemos hacer con él a nivel del nervio óptico. Después hay un bloque en donde vamos a hablar de anomalías asociadas al nervio óptico. Y por último hay un tercer bloque en donde vamos a hablar de OCTA a nivel del nervio óptico. Y el último va a estar centrado un poco en la investigación que estamos haciendo desde Nítido, que bueno, es nuestro grupo de investigación aquí en SEO. Vamos a empezar con la parte de introducción. Yo acá, 2 segunditos. Eso es. Tenemos un protocolo, el OCT nos permite elegir un protocolo en cuanto a los estudios que tenemos para seleccionar en glaucoma. Este es un videíto en donde cuando vamos a seleccionar el escaneo, no sé si se reproduce, ahí está. Cuando vamos a hacer la selección del escáner, nosotros, obviamente en un paciente que sospechamos de glaucoma, le vamos a pedir la paquimetría, podemos estudiar el ángulo desde este segmento donde dice córnea, y si es la primera vez que viene siempre hay que tomar el 3D, y después lo que refiere puntualmente a la parte de nervio óptico, tenemos para hacer el análisis de la capa de fibras, de las células ganglionares, y este examen que dice 3D del disco nos permite una imagen 3D, y si es la primera vez que viene el paciente la tenemos que tomar porque va a ser nuestra referencia para que nos dé los valores normales en comparación con la población estudiada, tanto de la capa de capa de fibras como de las células ganglionares. A su vez, si nosotros queremos ser un poco más específicos y buscamos algo puntual, también tenemos la angiografía del disco, ¿sí? La angiografía por OCT. Seleccionamos todo, en este caso está seleccionado ambos ojos, pero a su vez también podemos elegir solo el ojo derecho o el ojo izquierdo, eh, si es que así lo deseamos con nuestros pacientes. Este equipo tiene la particularidad, generalmente los OCT de última generación ya lo tienen, es que permite una detección automática de la apertura de la membrana de Bruch a nivel del nervio óptico. Esto es muy importante porque esa medida es una medida estable, que no se afecta con la presión ocular, representa la apertura a través de la cual salen los axones de las células ganglionares, es el margen externo real de esos tejidos neuronales, y va a ser un límite preciso para medir el anillo neurorretiniano. Dentro de las pantallas que nos brinda el OCT, una de ellas es esta, en donde verán que aquí tenemos un examen y un mapa de este disco negro, es la región en donde hace el escaneo a nivel del nervio óptico el OCT, nos da los valores de la capa de fibra, las características del disco. Acá podemos comparar a nuestro paciente con esta doble jiba. Como sabrán, esto es el total de los pacientes normales estudiados. Verde serían los pacientes sanos, amarillo borderline, rojo patológico, y la línea negra representa a nuestro paciente. Acá en un videíto les voy a mostrar un poco las cosas que podemos hacer con esto. Además de tener los valores del disco dividiendo la capa de fibras en la mitad superior y la mitad inferior, también la podemos dividir en 4 cuadrantes. Este paciente en particular, podrán ver que en este sector tiene restos de fibras de mielina y aparece en colorado, y por eso es que pasa por encima un poco de este sector. Si elegimos mostrar las líneas, podemos ver exactamente a dónde hizo el escaneo, y también si elegimos ver las bandas, nos marca acá hasta dónde, cuáles son los márgenes en donde está haciendo la toma. O sea, en este paciente que tiene los bordes definidos de su nervio óptico no hay problema, pero hay pacientes que tienen asociado alguna patología y por ahí es difícil de ver ese borde, y podemos condicionarlo para que las medidas sean más precisas. Esta pantalla que tenemos acá es cuando deseamos analizar los dos ojos del paciente, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, y compararlos. Estos son es un paciente que tiene ambos ojos sanos, como lo pueden apreciar.
Otra de las pantallas que tenemos es esta, que nos brinda información con respecto a las células ganglionares. Aquí básicamente tenemos el promedio de la cantidad de células en total, en la parte superior, en la parte inferior. A su vez, a esto lo representa en una gráfica muy simple, en donde en verde corresponde a los pacientes normales, amarillo borderline y rojo que está fuera de lo normal. Acá hay una leve pérdida de células ganglionares en este paciente y estaríamos haciendo un diagnóstico precoz porque en el total la verdad que tiene valores dentro de lo normal. A su vez, el equipo nos permite también, en una gráfica, comparar las dos cosas, tanto el análisis de la capa de fibras nerviosas como el análisis de las células ganglionares. Acá tenemos la representación gráfica, verán acá, este es el mapa de células ganglionares, ojo derecho, ojo izquierdo, este es el análisis, esta es una representación gráfica del nervio óptico, en donde podemos ver que nos da el recuento de las fibras, de la capa de fibras nerviosas en cada uno de estos sectores, y también está representado en colores. En este caso está en verde porque se trata de un paciente normal. Podemos ver a su vez los cortes a nivel del nervio óptico, la excavación que tiene el nervio de este paciente, podemos ver un perfil macular, un B-scan, y obviamente nos permite comparar los datos en la gráfica de la doble ojiva que ya les mencioné anteriormente. Este es otro paciente que verán que en su ojo, si uno analiza esta imagen, acá podemos ver el borde del anillo, ¿sí? Este es el borde de la copa, y todo lo que está en gris, eso sería el anillo neuroretinal. Tiene una excavación bastante marcada, que es más notoria en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, y que esto también va de la mano de esa pérdida de células ganglionares en este sector. Esto, si analizamos con más detalle la gráfica, vemos que en el total el paciente aparenta sano, ¿sí? Pero la capa de células ganglionares nos permite hacer un diagnóstico precoz. Acá estamos viendo que ya hay un daño, que quizás en este sector que aparece en amarillo, la capa de fibras, podemos ver que está en borderline, pero el resto nos marca que se trata de un paciente sano. Entonces aquí estaríamos haciendo un diagnóstico precoz en comparación con el ojo izquierdo. Bueno, acá los mismos valores, pero un poco más amplios. El análisis total de la capa de fibras nerviosas nos marca un promedio superior, inferior, una diferencia entre ambos ojos. Por otro lado, también tenemos un análisis de, acá con la flechita les voy a marcar, acá nos da, por ejemplo, el área del anillo, el área del disco, el volumen de la copa, la diferencia entre copa-disco. Este paciente tiene una excavación en el ojo derecho de 0,9, que prácticamente ya no delimita los bordes, por eso es que aparece con este déficit tan marcado, y si vemos el B-scan también podemos ver la excavación pronunciada que tiene en ese nervio óptico, y si ven el B-scan a nivel macular, vemos cómo esa mácula está mucho más finita. Comparando con su ojo izquierdo, que es sano, pero tiene una excavación marcada también, según el equipo de 0,4, verán que no es tan pronunciada la excavación en el B-scan como se ve en este ojo derecho, y el B-scan a nivel macular tiene un mejor espesor. Que esto lo podemos ver también aquí en el mapa de células ganglionares, que está normal. Y por último hace una comparación del ojo derecho y el ojo izquierdo en cuanto a la diferencia tanto total, superior, inferior, y de las células también. Este es otro paciente que verán que tiene un nervio óptico bastante grande, este es un macrodisco. Los macrodiscos tienen la particularidad que el escaneo siempre es constante, entonces muchas veces nos da valores un poco más altos, porque la toma del scan de los CT es más próximo a donde las fibras tienden a entrar, tienen a entrar los axones de las células ganglionares tienen a entrar al nervio. Pero este es otro paciente que tiene nervios ópticos bastante grandes, pero ya verán que hay un déficit de una excavación sumamente marcada, que esto también se ve acá en el B-scan, tiene esto de anillo neuroretinal, un déficit total, un déficit de células ganglionares bien notorio.
Otra de las opciones que tenemos con el OCT es hacer algo que se llama trend analysis, o sea que permite comparar ese mismo paciente a lo largo del tiempo y me permite saber con detalle si el paciente está mejor, peor, igual y cómo está evolucionando el tratamiento. También el OCT tiene la posibilidad de hacer OCTA a nivel del nervio óptico. Y tenemos que tener presente que a nivel del nervio óptico vamos a tener el plexo superficial, la red radial peripapilar y la coroides, ¿sí? Dentro de las imágenes que vamos a obtener, podemos analizar el flujo sanguíneo peripapilar, como se ve en esta imagen, con mucho detalle. También el flujo sanguíneo dentro del nervio óptico. Y a su vez, al analizar el flujo sanguíneo dentro del nervio óptico y hacer una excursión que ahora les voy a mostrar, podemos analizar con detalle también y valorar con mucha nitidez la lámina cribosa, como se ve acá, que si comparamos estas imágenes del ENFAS con las imágenes que nos puede llegar a brindar una angiografía con fluoresceína, la verdad que nos da muchísima más información. Acá tenemos una comparación de distintos pacientes, de tanto el flujo peripapilar como el flujo sanguíneo dentro del nervio óptico. Estos dos primeros pacientes son pacientes normales, verán cómo está densamente vascularizado el área peripapilar y también dentro del nervio óptico. Estos son pacientes con glaucoma temprano, que si prestan atención ya hay zonas en donde hay falta de capilares, y acá también es más notorio dentro del nervio óptico, y ya este es un paciente con un glaucoma avanzado, o sea, sin tener que hacer un angioanalítico, o sea, analizar la densidad con los mapas de colores, a simple vista, si prestamos atención, se pueden ver que hay zonas en donde faltan capilares, tanto en el flujo peripapilar como también a nivel del nervio óptico. Bueno, el equipo también nos brinda imágenes 3D, como son estos cubos, y el ENFAS que ya analizamos en detalle, me permite 4 pantallas el ENFAS, uno que es a nivel de la cabeza del nervio óptico, a nivel del vitrio, a nivel de la red capilar peripapilar y a nivel de la coroides. Aquí tenemos el ENFAS, que el ENFAS básicamente nos va a denotar, nos va a marcar la falta de las capas de fibras nerviosas, sobre todo en los pacientes. Acá tenemos un ENFAS a nivel superficial, a nivel de la capa de fibras, las flechitas marcan esos déficits a nivel de la coroides, y acá en distintos pacientes. Este es un paciente normal, este es un paciente con glaucoma, en donde se ve claramente esa excavación, y este es un paciente con una macropapila, en donde tiene una excavación marcada porque es una papila y una copa grande, pero verán que no hay falla, no hay falta de fibras a nivel de la capa de fibras nerviosas. Bueno, dentro de una de las pantallas que nos permite ver el equipo es esta, en donde que se llama Angio Disc Quick View, en donde básicamente podemos comparar el ENFAS, la angiografía del nervio óptico a nivel de la retina, a nivel de la red capilar peripapilar y a nivel de la coroides. A su vez, en esta misma pantalla podemos comparar los cortes del PET scan, podemos ver que realmente corta y hace la medida a nivel de donde termina la membrana de Bruch, y a su vez en este sector tenemos un mapa de espesores que va desde la membrana limitante interna a la capa de fibras, perdón, sí, de la capa de fibras nerviosas, y está representada en esta escala de colores. Y acá tenemos el angioanalytic, que me permite determinar el porcentaje de densidad vascular alrededor de ese disco. A su vez, nos da valores del área del disco, del volumen de la copa, del área del anillo, nos divide la cantidad de fibras en la región superior, inferior y en los 4 cuadrantes, y lo mismo hace en este sector con la densidad vascular. Verán que sabemos qué densidad tenemos en la mitad superior, en la mitad inferior y en los 4 cuadrantes. Esta es otra de las pantallas en donde básicamente en lo que hace comparación es en las imágenes angiográficas y en las imágenes en faz. Muchas veces esto es útil para
en casos puntuales. Este es un paciente normal, entonces la verdad que no hay cambios notorios, pero muchas veces si tiene un déficit de capa de fibras, supongamos en este sector, eso va acompañado de un déficit de la red radial peripapilar en este sector. Acá tenemos una pantalla en donde podemos comparar un paciente con un glaucoma moderado y un glaucoma avanzado, y acá es notorio esto que les estoy mencionando. Si prestan atención en este sector, verán que este es el ENFAS a nivel de la capa de fibras, no tenemos fibras en este sector, esto se asocia a ese déficit capilar, y en el angioanalytic podemos ver cómo hay zonas más frías, o sea, hay pérdidas de capilares en este sector, y eso se representa en el mapa de espesores en un menor espesor en este sector. En el glaucoma avanzado sucede un poco lo mismo, verán que solamente tiene capa de fibras en este sector, pero desde acá, que está más hiporreflectivo hacia acá, hay déficit de esa capa de fibras, y esto también es bien notorio, como podemos ver en el AngioView, el déficit de la red capilar, y en el AngioAnalytic cómo ha disminuido la densidad y hay una predominancia de colores fríos. Mapa de espesores mucho más plano, y acá podemos ver la excavación, cómo avanza hacia el sector inferior. Bueno, eso es la primera mitad. Hemos terminado con el módulo de introducción, que les va a servir para entender todo lo que viene de acá en más. Ahora vamos a entrar en el capítulo que habla de anomalías del nervio óptico. Con respecto al nervio óptico, lo primero que tenemos que saber, vamos a repasar un poco de semiología. Sabemos que está formado por los axones de las células ganglionares, como lo mencioné recién. Generalmente la ubicación normal del nervio es a 4 milímetros por dentro y a 1 milímetro por arriba de la fobia. El tamaño es de 1.5 en término medio. La forma es circular, ligeramente ovalada en sentido vertical. La coloración es una coloración rosada, más acentuada en el borde nasal. Los bordes deben verse con nitidez, siempre es más nítido el borde temporal, y la excavación es la relación de la copa disco, y a través de esa excavación vamos a poder determinar el anillo neuroretiniano. Bueno, vamos a empezar hablando de distintos tipos de nervios ópticos con los que nos podemos encontrar. Algo muy común es encontrarnos con macrodiscos primarios, con macrocopas, que es la famosa megalopapila. Generalmente tienen un diámetro mayor de 2.1 milímetros. El diagnóstico principal que tenemos que hacer es con el paciente con glaucoma. Está asociado a que tienen arterias hiloretinianas frecuentemente, y en general no se asocian a otras malformaciones. Esto era un poco lo que les había mencionado anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que a nivel del OCT, las megalopapilas, vamos a tener un aumento de la capa de fibras nerviosas de un 3.3 micras por cada milímetro que sea más grande ese disco óptico. Aquí tenemos el caso de un paciente con 2 megalopapilas, que verán que al fondo de ojo, al campo visual, no vemos mayores cambios. Y si analizamos el OCT de este paciente, esto era cuando teníamos el stratus, podemos ver que el área del disco es de 3.4, el área de la copa de 2, 1.8 en este ojo, el anillo de 1.4, y la relación del área de la copa y el disco es de 0.5 en ambos ojos. Aquí en el OCT se trataba de un paciente joven, y verán que todos los valores aparecen en blanco, tanto en este sector como acá. Al ser un paciente joven, no existe dentro de los pacientes normales que usa de referencia el OCT para valorar nuestro paciente, este paciente en particular no entra en la edad y por eso no lo puede encuadrar en la gráfica de colores y aparecen los datos en blanco, pero sí nos da el valor total y tiene un recuento total de fibras de 124 y 133, sabemos que es sano, y ya el OCT, tomando las medidas del disco, nos permite tener un seguimiento de estos pacientes. Después existe la otra cara de la moneda, que son los microdiscos con microcopas. Acá tenemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Verán que generalmente se trata de hipoplasia del nervio óptico, que es una anomalía congénita. Son papilas pequeñas, a veces pueden ser pálidas, los diámetros en general son menores de 1.4 milímetros,
Esto puede ser unilateral o bilateral. Generalmente los bordes son borrosos, como se ve acá, es difícil de delimitar los bordes, tiene un halo peripapilar amarillento, a veces pueden tener agudezas visuales y campos visuales normales, pero a veces también pueden estar alterados. Hay una frecuente asociación con astigmatismos y alteraciones endocrinológicas, y también puede estar asociado esto a alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como la displasia septóptica. Acá tenemos, en este caso en particular, verán que el análisis del OCT nos brinda un área de disco de 1.5 en ambos ojos, un área de copa de 0,1, prácticamente no lo toma, y no determina prácticamente excavación. El anillo de 1.5, 1.4, muy chiquitito. En realidad, para los equipos, como el borde ya es difuso, muchas veces las medidas no son tan precisas. Y al analizar las capas de fibras, en este caso en particular, nos da valores que están dentro de lo normal. Simplemente, como en el caso anterior, es importante el seguimiento en estos pacientes y no solamente analizar el valor total, sino las medidas del tamaño del disco, de la excavación, de la copa. Este es el caso de otra paciente, es una mujer de 64 años de edad que refiere que no estaba contenta con la visión en ambos ojos, tiene una visión de 20/40 y 20/80, y a simple vista, si uno mira el fondo de ojo, no nota grandes cambios. Se trata de dos microdiscos, y verán que en el ojo derecho, si analizamos acá el mapa de células ganglionares, hay un déficit bastante marcado en este sector, que se acompaña de una pérdida de fibras nerviosas en este sector. Acá borderline, podemos ver que se trata de discos pequeñitos, prácticamente no tiene excavación en este sector. El promedio, el valor total el promedio de la capa de fibras es normal en ambos ojos, y el izquierdo es sumamente sano. Pero si prestan atención, el ojo izquierdo, que era el que tenía peor visión, que aparece el nervio óptico sano y todo se ve muy bien, en este V-scan podemos ver que algo de fluido subretinal tenía. Entonces, este era el ojo derecho, es básicamente lo mismo que les mencioné recién, todo normal, hay pérdida de células ganglionares. Y en el ojo izquierdo, evidenciamos en ese V-scan ese fluido subretinal. Analizando con más detalle el examen del fondo de ojo, podemos ver que hay una alteración del brillo foveal, podemos ver esta área en donde tiene una coloración más pálida, y en la autofluorescencia se demarca como una hiperautofluorescencia. Al hacer los cortes de OCT, podemos ver la presencia de ese fluido subretinal, ese desprendimiento, la mácula en domo. Le hicimos una angiografía con fluoresceína y ahí se ve la exudación en este sector del medio de contraste. Le hicimos un angio-CT y aquí con mucho detalle se ve esta membranita extrafoveal, tiene una membrana neovascular extrafoveal en el contexto de una degeneración macular asociada a la edad por la edad del paciente, y como es extrafoveal, esto es un paciente de Alejandro, decidió hacerle láser focal en ese sector, y este es el postquirúrgico posterior al láser del paciente, y verán cómo mejora el perfil del OCT. Vamos cambiando de tema, ahora vamos a ver del síndrome de papila inclinada. Esto es bastante frecuente, en general son nervios ópticos que ingresan en forma oblicua al globo ocular, está asociado a situs inversus a vasos retinianos, y básicamente el borde temporal superior suele estar más elevado en relación al borde nasal inferior, por eso es que la vemos inclinada a la papila. Pero esto también hace que las medidas que tome el OCT no sean tan precisas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Pasando a otro tipo de patología, tuvimos la suerte, o la suerte para nosotros, de documentar este tipo de paciente, que es una anomalía de Morning Glory. Generalmente es un túnel excavado de la papila, usualmente es unilateral,
tenemos un disco grande de color anaranjado o rosado, hay una redistribución del epitelio pigmentario, como se ve en este sector, alrededor del disco. Los vasos verán que emergen de forma aberrante, es difícil determinar arteria y vena, en este caso no es tan difícil porque el tamaño es diferente, pero muchas veces es difícil distinguir entre arterias y venas, y generalmente se acompaña de agudezas visuales bajas, y es importante tenerlo presente porque puede asociarse a encéfalo-CL transefenoidal. Estos era unilateral, por suerte el nervio óptico del otro ojo del paciente era sano, y a nivel del OCT básicamente vemos esta pronunciada depresión en donde es difícil determinar los límites. Simplemente acá en este sector se ve, ahí donde estoy marcando con la flecha, el límite de la membrana de Bruch, pero bueno, obviamente un OCT en estos casos, los valores que nos van a dar nos van a ser precisos. Otra de las anomalías que podemos encontrar a nivel del nervio óptico es el coloboma de nervio óptico. Eh, Esto consiste en una alteración en el cierre de la fisura embrionaria, es una excavación de color blanquecino en un nervio óptico de tamaño aumentado. Generalmente esa excavación está ubicada en el polo inferior, puede haber, pero no hay tantísima redistribución del epitelio pigmentario como en el Morning Glory. Puede asociarse también a colobomas coroideos, a colobomas de retina. Los vasos en general suelen ser normales, y hay que descartar alguna otra patología sistémica que también puede estar asociada. Otra de las cosas que podemos ver son estafilomas peripapilares. Si prestan atención, este es el nervio óptico del paciente, ahí están los vasos, esto es el estafiloma, bien marcado, y por suerte no compromete la mácula que está en ese sector. Generalmente el estafiloma peripapilar mantiene un nervio óptico sano, los vasos en general son normales, hay cambios y redistribución del epitelio pigmentario, y esto tiende a suceder en el 5º mes de gestación. En este caso en particular, este paciente tenía asociado en ese ojo un coloboma de iris, que ahí se ve con mucho detalle en este sector, y a nivel del OCT podrán ver que a nivel macular tiene un OCT perfecto, acá ya empieza el estafiloma, esto es el nervio óptico, que está muy bien, y acá verán cómo en este sector ya lo único que tenemos es esclera. Otra patología que podemos encontrar es la foseta colobomatosa o el famoso PIT de papila. Es una patología rara que tiene igual frecuencia en hombres y en mujeres, y se debe a una falla congénita del cierre de la vesícula óptica. Hay una depresión intrapapilar de color gris que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, como se ve acá. Este paciente acá tiene 2. Generalmente están cerca del margen del disco. Otra de las características que tienen estos pacientes es que puede que no produzca nada, como también puede que esté asociado a desprendimientos maculares, lamentablemente bastante frecuente, en el 75% de los casos, afecta a jóvenes entre 20 y 40 años, generalmente afecta la fobia, y a ciencia cierta hay distintas teorías, pero no se conoce a ciencia cierta el origen de ese fluido subretiniano. Este es un caso en el que lo documentamos a través del Stratus, pero bueno, la cronificación obviamente va a producir una alteración irremediable del epitelio pigmentario. Generalmente la solución en estos pacientes es quirúrgica. En este caso se decidió hacer láser, como verán acá los disparos, como una especie de coronilla alrededor del nervio óptico para que deje de filtrar, y con eso se resolvió el cuadro de este paciente. Este es otro paciente que está ya documentado con el AngioView. Verán que acá tiene la foseta, ¿sí? Y cómo se ve este fluido subretinal y intrarretiniano. Estos tabiques son muy típicos
también del pit de papila, y aquí aparentemente podría estar la comunicación que permitió la entrada de ese líquido. Otra de las patologías que podemos encontrar en estos pacientes es la persistencia de las fibras de mielina. Este es un paciente en donde claramente se ve este acúmulo amarillento alrededor del nervio óptico que nos permite ver con claridad los bordes. Son esas placas blanquecinas estriadas, se da en general en el 1% de la población y es bilateral en el 20%. Se cree que las fibras de mielina sobrepasan el límite de la lámina cribosa e infiltran en la capa de fibras nerviosas de la retina. Y en algunos casos está asociado a miopía o a ambliopía. Aquí tenemos el caso de este paciente, era más marcado en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. En la autofluorescencia se ven como imágenes hipoautofluorescentes. Y en la geografía con fluoresceína básicamente no hay nada que demarque, se ven simplemente los bordes del nervio óptico más borroso, pero no hay extravasación de fluido ni nada en particular. A nivel del OCT lo vemos como un aumento de la hiperreflectividad, en este caso teníamos el stratus. Aquí podemos ver que algo que vamos a ver en cuanto a los datos cuantitativos a nivel del OCT es esto, que es que hay un aumento de la medida en la capa de fibras, como que sobrepasa, como que tuviese más fibras de lo normal, eso es muy típico de ver. Este es otro paciente en donde también se le podemos hacer cubos 3D y se ve claramente ese aumento de la hiperreflectividad debido a la persistencia de la fibra de mielina. Este es otro paciente, pero este cuadro verán que es mucho más marcado, es más notoria la persistencia de las fibras, sobre todo en este sector, bien marcado. Y si vemos el OCT, también ese aumento de hiperreflectividad es bien notorio en este sector. También, si nosotros deseamos, podemos hacer esto que son cubos 3D. Este paciente en particular tenía asociado un edema macular, como se ve en ese sector, y unas tracciones tangenciales que, bueno, el cubo nos permite ver, pero podemos hacer sección del mismo y analizar con detalle la presencia del líquido, a qué se debe. Estamos acá a nivel de la membrana limitante interna, como verán, bueno, como se veía en este sector, y acá membrana limitante interna, y también si nosotros deseamos, algo que podemos hacer es analizar todas las capas, ¿sí? Como en este corte. A nivel del OCT, a nivel del nervio óptico, lo que visualizamos es lo mismo, es un paciente normal en general, con buen recuento de fibras, y presten atención que en este sector hace un pico en el ojo izquierdo que se asocia un poco a estos sectores en donde está la persistencia de las fibras de mielina. Otra de las patologías que podemos encontrar en estos pacientes son los drusen primarios del nervio óptico. Los drusen primarios son una anomalía del desarrollo de la cabeza del nervio óptico, están presentes en el 0,3% de la población en general, suelen ser el resultado de una degeneración cálcica de los axones que componen el anillo neuroretiniano, y en ocasiones se acompaña de retinosis pigmentaria, de pseudoxantoma elástico, pero en general cuando se trata de drusen que son del nervio óptico pero secundarios. Es más frecuente en mujeres, en el 70%, y en general afecta a ambos ojos. Acá tenemos el caso de un paciente, en donde verán cómo en la autofluorescencia vemos esa hiperautofluorescencia bien notoria. Podemos analizarlo a través de los cubos 3D, en donde vemos un aumento de la hiperreflectividad y cómo eleva los bordes. Este es otro caso muy bonito, ya documentado con el California. Verán que se ve con mucho detalle la presencia de los drusen
a nivel de la cabeza del nervio óptico en los dos pacientes, en los dos ojos del paciente. Le hicimos también una autofluorescencia y verán la hiperautofluorescencia en ambos ojos, bien notoria. Y a su vez, a nivel de, al ver el análisis del OCT, en estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, no podemos delimitar con detalle los bordes de ese disco por la presencia de los drusen. Entonces, el equipo no logra tomar una medida y nos marca valores sumamente bajos, anormales, pero ni siquiera nos puedes dar, si prestan atención acá en el tamaño, están todo en cero, o sea, no puede determinar el tamaño de ese disco, entonces no tiene referencia y simplemente es difícil hacer un seguimiento en estos casos. Acá vemos cómo se ven los nervios ópticos, el V-scan a nivel del corte de OCT, ese aumento de hiperreflectividad asociado a los drusen, como en este sector. Y acá vemos en una imagen un poco más ampliada lo que les decía, el total de las fibras me marca abajo, tanto superior como inferior, y no me puede dar prácticamente ninguna medida, me marca un área de anillo, pero que sabemos que no es real. Bueno, ¿qué es lo que está descrito generalmente en estos pacientes? Que también en el análisis cuantitativo de la papila, el nervio óptico, vamos a ver un diámetro aumentado y muchas veces también podemos ver ausencia de excavación, que es un poco lo que les mostré anteriormente. Otra de las cosas que podemos hacer con estos pacientes son los cubos 3D, para ver con detalle un poco lo que les mencionaba. Ahí se ve la hiperreflectividad de esos drusen. Y a su vez también podemos hacer una angiografía de ese nervio óptico y el equipo nos brinda estos mapas. Y algo que es útil en estos casos es ver realmente en dónde está haciendo los cortes de análisis. Acá verán que ahí termina la membrana de Bruch y en ambos ojos parece terminar puntualmente ahí, si bien este es solo un corte, pero nos permite hacer eso. Verán que la densidad vascular en estos sectores aparece como disminuida y un poco puede estar asociado a que en ese sector son más notorios los drusen que en este sector, ¿sí? Igualmente, a pesar de que el análisis total de la capa de fibras nos daba alterado, en este sector nos marca como normal, entonces tiende a variar entre toma y toma, y un poco es por esto de que el equipo tiende a perderse en cuanto a las referencias. Esto es lo mismo en el ojo izquierdo de ese paciente. Acá se ve, bueno, exactamente lo mismo, imagen en faz, las imágenes angiográficas a nivel de la coroides, los B-scan y el análisis tanto del mapa de espesor como de la angioanalítica. Ahora bien, otra de las cosas que podemos hacer es hacer un estudio dinámico de estos pacientes. Acá verán que esta es una de las pantallas que yo tengo cuando quiero ver la angiografía. Aquí estoy a nivel del vítreo, voy seleccionando la parte superficial y puedo ver en realidad que tiene una buena red radial peripapilar. A nivel de la coroides se ve bien y se ve esta hiperreflectividad alrededor del nervio asociada a los drusen. A nivel de retina se ve muy bien, y a nivel de la cabeza del disco se ve que es un disco que está sano, que está bien vascularizado. Si yo hago la customización, que es lo que vimos el otro día, y en este sector verán cómo voy separando las bandas y hago una excursión eligiendo cada una de las capas, verán que se ve que son nervios ópticos sanos. O sea, no es que tenga una deficiencia en la densidad vascular, esa deficiencia me marca un poco el hecho de que no puede tomar los bordes bien definidos y que los drusen interfieren y me dan ahí un artefacto. Pero si hacemos este análisis cualitativo, o sea, dinámico, podemos ver que la vascularización tanto de la red radial peripapilar como a nivel de la cabeza del nervio óptico es normal. Otra de las alternativas que tenemos es esto,
Este anillo que se ve acá es el anillo que elige el equipo para hacer el análisis. Esos son los bordes que toma del nervio óptico. Entonces, nosotros podemos modificar ese anillo, como les voy a mostrar a continuación. También podemos medir el espesor, vemos que está aumentado el espesor en la periferia, que es donde son más notorios los drusen, como ya vimos en las otras imágenes. Podemos ver el mapa de espesor. A nivel de la retina interna. Y también podemos hacer esto que es como un estudio dinámico, en donde me va cambiando de colores y puedo ir analizando la vascularización de forma más notoria. Básicamente, si es que me cuesta hacerlo con la excursión, lo puedo hacer de esta manera. Esto es lo que les quería mostrar recién, que el equipo me marca estos bordes de disco, que claramente no son los bordes reales. Y verán que acá, esta línea roja, no coincide con el borde en donde termina la membrana de Bruch. Entonces yo lo que puedo hacer es customizar mi análisis y moverlo hasta que yo vea que llega al borde de la membrana. En este caso falta bastante, por ejemplo. Entonces yo puedo moverlo hasta dejarlo donde lo desee. Eso es una forma de hacerlo. Otra de las formas, ahí verán que sigo haciendo lo mismo, voy moviendo acá y verán cómo esta línea colorada se va moviendo. Bien. Otra de las formas de hacerlo es directamente, esto está puesto en automático, es que yo dibujar los bordes de ese disco. Obviamente, esto lleva un poco más de trabajo, pero verán que ahí yo voy haciendo clic y puedo marcar los bordes. En este caso en particular, ni siquiera yo, si quisiera, puedo marcar cuáles son los bordes precisos. Pero muchas veces en pacientes que tienen megalopapilas, puedo, o una papila inclinada, o que la toma sea muy notorio, pero el borde esté definido, puedo modificarlo a la medida que yo desee. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de los drusen primario de nervio óptico es el edema de papila o papiledema. Tenemos que tener en cuenta que el drusen, como dijimos, era la anomalía del desarrollo de la cabeza del nervio óptico, pero el edema de papila es una tumefacción, es un nervio óptico que está edematoso, y puede ser secundario a un aumento de la presión intracraniana. Y esto pues, puede estar originado por un aumento, por una hipertensión endocraniana benigna, por tumores cerebrales, por meningoceles. Es importante descartarlo y hacer el diagnóstico diferencial. A nivel de los CT hay cosas que vamos a ver y que nos van a permitir hacer este diagnóstico diferencial. Generalmente, cosas a tener en cuenta es que en el drusen de papila el contorno interno es muy irregular, como lo vemos acá, mientras que en el papiledema tiende a ser más regular el contorno interno, ¿sí? Con respecto a la capa de fibras nerviosas, en el drusen puede estar normal, puede estar disminuido, es mucho más aberrante, mientras que en el papiledema siempre está aumentado. El edema hace que me marquen picos de la capa de fibras. Después, con respecto al espacio hiporreflectivo que está por debajo, generalmente es bajo o tiende a estar como disminuido o es inexistente en los pacientes que tienen drusen, y a esto lo podemos ver con este patrón en B lateral, que es esta B que se marca acá, que generalmente es pequeña en los pacientes con drusen. Mientras que en los pacientes que tienen edema de papila, el espacio hiporreflectivo que está por debajo es mucho más aumentado, y esto se nota claramente la diferencia, y ese patrón lateral en B está generalmente ampliado. Bueno, otra de las cosas que les mencioné recién es que el aumento de la capa de fibras. Si vemos estos mapas de las dobles givas, los drusen pueden estar de cualquier forma, pueden estar aumentados, generalmente no aumentados, normales o disminuidos. Pero en el edema de papila siempre tienden a irse por afuera de los pacientes normales. Y acá les voy a presentar el caso de estos pacientes, de esta paciente. Perdón, sigue más adelante. Vamos a repasar un poco el tema de papiledema. Las principales características que presenta el paciente: cefalea, alteraciones auditivas, compromiso bilateral simétrico,
pueden tener buenas agudezas visuales iniciales y se puede asociar ese edema bien marcado, puede comprimir los vasos y pueden tener hemorragias o exudados. Estos son los nervios ópticos. Generalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Verán que el perfil es normal. Puede haber a veces un aumento de hiperreflectividad en alguna de las capas asociada a isquemia. Vemos en este sector el aumento de las fibras fuera de lo normal. Y acá verán esto que parecen dos mapas maculares de espesor normal, pero acá hay un leve aumento en este sector de forma circular sin que nos llame demasiado la atención. Lo de las fibras es lo más característico. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de neuritis óptica o neuritis retrovulvar. Este es el caso de una paciente de sexo femenino de 24 años de edad que acude con disminución de la visión en ojo derecho. En ojo derecho presentaba una visión de 20/40 y ojo izquierdo 20/20, sin particularidades. Tenía dolor en los movimientos oculares y un defecto pupilar aferente relativo en ese mismo ojo. Bueno, estas son las imágenes del fondo de ojo y de sus nervios ópticos. Al ver el campo visual, en el ojo derecho hay una leve pérdida de la sensibilidad, ojo izquierdo normal. Al hacer el análisis del OCT, podemos ver que marca una excavación disminuida y le cuesta analizar los bordes del disco al OCT. Al ver el análisis acá ya cuantitativo, vemos que a nivel macular no vemos mayores cambios, pero en el ojo derecho podemos ver este aumento de la capa de fibras en este sector. ¿Qué a tener en cuenta? La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico, en la mayoría de los casos se asocia a edema macular, no fue el caso de esta paciente, y dentro de las etiologías tenemos que tener en cuenta la sífilis, la sarcoidosis o virus. También puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, por lo que es importante derivarlo a un reumatólogo al paciente, descartar lupus, y puede estar asociado también a cuadros isquémicos. El, Generalmente se da en mujeres entre los 15 y los 45 años y puede asociarse a una pérdida súbita de la visión que progresa con el paso de los días y está asociado a dolor en el 90% de los casos. Ante sospecha clínica siempre hay que hacer una consulta con neurología también, no olvidar pedir laboratorio de rutina, ionograma, radiografía de tórax y obviamente derivar al clínico para descartar un cuadro de hipertensión arterial. Esa inflamación hay que tratar de resolverla de forma urgente, desinflamar ese nervio óptico para no tener secuelas de forma permanente. Y una de las maneras de hacerlo es con la metilprednisolona endovenosa, 1 gramo diario por 3 días, y después pasamos a prednisona bioral, 1 miligramo kilo día por más o menos 11 días. Este es el caso de otra paciente de sexo femenino, verán casi todas son mujeres de 28 años de edad, que en su ojo derecho tiene una agudeza visual de 20/30, ojo izquierdo 20/50, con una tortuosidad vascular bastante marcada, y que si analizamos un poco la imagen en sí del nervio óptico, podemos ver que los bordes no están nítidos, se ve una inflamación, unos bordes bien borrosos. En el examen de OCT podemos ver el aumento de la capa de fibras, como se ve en este sector. Y básicamente recordar un poco que también debe tratarse con corticoides, que tenemos que dividir a la neuritis óptica en arterítica y no arterítica. Y tener en cuenta las principales características clínicas para siempre sospecharlo: la pérdida súbita e indolora de la visión, generalmente unilateral, que está asociado a defectos altitudinales del campo visual, dependiendo cuál sea la zona más afectada. Hay frecuente asociación con pacientes que tienen diabetes o hipertensión arterial, y si comprometió solamente un ojo, que es generalmente la forma de presentación, tenemos que tener presente que, sobre todo en la forma arterítica, puede afectar en un futuro al ojo contralateral. Este es el caso de una paciente con neuritis óptica anterior isquémica.
Acá verán la diferencia entre su ojo derecho y su ojo izquierdo y el compromiso que genera en el campo visual. Se decide realizar una angiografía a esta paciente y verán cómo hay un retardo en el llenado, que finalmente logra llenarse, un poco asociado a ese edema de papila, se ven los bordes borrosos. Esta paciente, además, a esta paciente se la trató con corticoides y tuvo una buena respuesta a su cuadro agudo. Este es el caso de otra paciente que, si analizamos el nervio óptico comparando el derecho y el izquierdo, el derecho podemos ver los bordes más difusos y una hemorragia en llama en este sector, sobre todo en este sector superior. Si analizamos a esta misma paciente con angiografía con fluoresceína, vemos que el llenado no está alterado, pero acá se ve con detalle esto que les decía, que los bordes de la mitad superior están alterados y en este sector se ven sanos. A esta paciente también se indica el tratamiento y después del mismo podemos ver cómo desaparece esa hemorragia y podemos ver con detalle los bordes del disco. Hay otras neuritis ópticas, como por ejemplo la traumática, que es el caso de este paciente que tuvo un trauma contuso. Verán el edema en este sector a nivel del polo posterior y cómo esto se asocia a nivel del OCT a un acúmulo de fluido subretiniano, y verán la hiperreflectividad bien marcada asociada a ese edema que tenemos en este sector, y el nervio óptico también está edematoso y obviamente, bueno, es un ojo que está sufriendo isquemia. Aquí se ve con más detalle en la imagen del polo posterior. Y después de recibir tratamiento con corticoides, verán cómo mejora la evolución del cuadro de la paciente, recuperando una silueta foveal, no con todas las estructuras, pero mucho mejor estructuralmente que previo con el trauma agudo. Aquí tenemos el caso de una paciente que refiere a una disminución indolora de la visión en ojo derecho 20-200, ojo izquierdo 20-20, sin antecedentes familiares de importancia, y al analizar los nervios ópticos y la mácula no notamos grandes cambios, pero al analizar el OCT hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Tiene un anillo acá alrededor del mapa de espesores y como que hubiese un edema aumentado en la mitad superior en comparación con la mitad inferior. Se decide realizar angiografía y podemos ver cómo tiene una vascularización, un llenado vascular sin problemas, tanto coroideo como retiniano. Y en el campo visual es lo que nos tiene que llamar la atención. Acá es en donde aparece algo. Algo que siempre me dijeron a mí en la residencia, cuando todo está normal, hacemos todos los estudios y no hay nada que sea manifiesto al examen, tenemos que buscar por detrás de ese nervio óptico. Entonces, acá estamos analizando la vía visual y podemos ver cómo en esta mitad hay un compromiso bien marcado del campo visual del ojo derecho y no así del ojo izquierdo. Entonces a esta paciente se le piden neuroimágenes y descubrimos que presenta un adenoma de hipófisis que está lateralizado más hacia un sector y comprime el quiasma, por eso es que afecta más un ojo que el otro. Básicamente debemos recordar que el adenoma de hipófisis pueden ser funcionales y no funcionales, micro o macroadenomas, que el diagnóstico lo vamos a hacer con resonancia magnética y tiene tratamiento médico como quirúrgico. Entonces es importante hacer un diagnóstico precoz para evitar daños irreversibles. Esta paciente recibió tratamiento y podemos ver cómo mejora el campo visual después de recibir el tratamiento y que disminuya el tamaño de ese adenoma de hipófisis, solo con tratamiento médico. Este es el OCT después de recibir el tratamiento y verán cómo ese edema que tenía ya no está. Si bien algo estaba afectando a nivel del ojo izquierdo que no tenía manifestación en el campo visual, a nivel del nervio óptico podemos ver cómo esa compresión generaba que el flujo axoplasmático esté enlentecido y eso llevaba a un edema a nivel del mapa de espesores.
Cambiando de tema, este caso ya lo presentó Alejandro ayer y me parece súper interesante, es un loop vascular, que lo vieron, que se asoció a una obstrucción isquémica de la mitad inferior, con hemorragias, bien notorias, acá las hipoautofluorescencias. Esa hemorragia hemicraneal se asocia principalmente, las podemos ver acá en esta imagen un poco más ampliada, esas hemorragias en mancha y en llama, producto de la obstrucción, y a nivel del OCT, básicamente lo que vamos a ver es la isquemia y el edema, que se ve como esta zona hiperreflectiva, ese aumento de hiperreflectividad, mucho más notorio en este sector que en este sector, pero veremos que no podemos ver con detalle las estructuras y las capas de la retina. Acá se ve la isquemia que está sufriendo, hay edema con líquido intrarretiniano y subretiniano. Bueno, la angiografía, que ya hablaron, en donde se ve obviamente la obstrucción y las zonas con falta de llenado vascular, la hiperfluorescencia, y si comparamos esto con el montaje del OCT, también el OCT nos permite ver en este sector la falta de capilares, la falta de irrigación que está generando ese loop vascular. Aquí comparando la imagen que nos brindan los distintos equipos, el retinógrafo, la angiografía con fluoresceína, el OCT, el ENFAS, la imagen ENFAS es muy buena, muchas veces, y el OCTA también, muchas veces como dato en estas imágenes en donde el loop está en otro foco, está en un foco más anterior, muchas veces para obtener esas imágenes tenemos que hacer la toma un poco más anterior para poder tener la imagen del loop porque no está en el mismo plano que a nivel del nervio óptico. Y bueno, no sé si hay preguntas, porque acá ya pasaríamos al otro, bueno, las van contestando. Pasaríamos a la otra parte, que es un poco el análisis de OCTA a nivel del nervio óptico. Tomo un poco de agua y seguimos. Bueno, esto es sumamente interesante porque, bueno, hay evidencia que básicamente vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Qué evidencias hay del OCTA a nivel del nervio óptico? La segunda pregunta sería ¿cuál es el rol que tiene ese flujo sanguíneo en la patogénesis del glaucoma? Les vamos a ir contestando a lo largo de este módulo. Y la tercera pregunta sería si el OCTA sería un nuevo método para evaluar el flujo sanguíneo ocular y qué información nos brinda. Por otro lado, como ahora existe la angioanalytic, que es esta imagen, queremos saber qué información es la que nos provee esa angioanalytic, cuáles son los parámetros o biomarcadores que tenemos que tener en cuenta a nivel de OCTA, y por último, si existe un daño macular asociado en el glaucoma. ¿Bien? Bueno, si nosotros entramos a PubMed y ponemos nervio óptico y OCTA, nos van a aparecer un montón de artículos. Aquí yo encontré 919 resultados, o sea que desde que salió OCTA hasta la fecha, hubo muchos estudios con respecto al mismo, y tratando de saber qué información es la que nos brinda este angioanalytic. Bueno, ¿y cuál es el rol del flujo sanguíneo en la patogénesis del glaucoma? Esta es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque generalmente el glaucoma, la causa lo asocian, o la principal asociación es con el aumento de la presión intraocular. Se sabe que el aumento de la presión intraocular genera un aumento de la excavación y un daño a nivel del nervio óptico. Ahora, también existe el glaucoma de presión normal, y a partir de este glaucoma de presión normal es que nos empezamos a preguntar cuál es la causa de ese daño del nervio óptico. Entonces, nace la pregunta de si los cambios vasculares son una consecuencia primaria o secundaria del glaucoma. Se trata de estudiar la irrigación de ese nervio óptico a nivel de distintos métodos, a nivel de la angiografía con fluoresceína, de ecodoppler, a nivel de la cabeza de ese nervio óptico para saber qué información nos brindaba,
Y ahora con el Angioanalytic podemos avanzar un poco más en la investigación y en el conocimiento de estos pacientes en mucho más detalle. Existen ya artículos en donde han valorado el flujo vascular, tanto a nivel de la vena y de la arteria central de la retina, de las ciliares posteriores cortas y de la vena vorticosa, y el valor diagnóstico de estos parámetros estructurales y del flujo sanguíneo ocular en la detección temprana del glaucoma ha sido bastante relevante con respecto a los valores que ya teníamos, que sabíamos que eran importantes, como ser la histéresis corneal, el espesor corneal, la capa de células ganglionares. Entonces, acá se prende una luz y un punto de estudio. Entonces, ¿cuál es el rol que juega medir el flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico? Hay numerosos estudios en donde comparan pacientes normales, pacientes con glaucoma, y se ha visto que tanto los pacientes, había pacientes que mejoraban la presión ocular y que notábamos una mejora en la densidad en la cabeza del nervio óptico, pero se había visto que había pacientes que a pesar de mejorar la presión ocular, a nivel del nervio óptico seguían perdiendo vasos. Entonces, a partir de acá nace la pregunta de a qué está asociado esto y qué rol cumple la red radial peripapilar. Bueno, esto es el Angioanalytic a nivel de la cabeza del nervio óptico y de la retina peripapilar, y verán que aquí tenemos una grilla en donde la divide al área macular, a la cabeza del nervio óptico en 9 cuadrantes, y lo representa en esta escala de colores. Como ya sabemos, cálidos, mayor densidad vascular, fríos, menor densidad vascular. Y nos da un porcentaje de presencia de densidad vascular en cada uno de ellos. Verán que en este cuadrante puntualmente que está más frío, esto está acompañado de los valores numéricos disminuidos. Y esto es muy importante comparándolo también con la capa de fibras nerviosas y con las áreas de mayor vulnerabilidad que ya sabemos que existen en estos sectores. Otra cosa que nos permite el Angioanalytic es medir el flujo y el porcentaje de esa densidad en el total del área analizada, solamente en el disco o en la red peripapilar. Y a nivel de la red peripapilar también me permite determinar en el sector nasal, en el sector temporal, en el sector inferior y en el sector superior. A nivel de la mácula también es importante porque sabemos que la capa de fibras nerviosas de la retina nace de la capa de células ganglionares, entonces hay una relación directamente proporcional. Y acá el Angioanalytic también en el área macular lo divide en 9 cuadrantes y nos marca en cada uno de sus cuadrantes el valor numérico de ese porcentaje de densidad. A esto a su vez, en este sector en particular, lo compara con el espesor del OCT de la retina interna, tanto en el área parafoveal, en la mitad superior, como en la mitad inferior, y nos da un valor normal. A su vez, por otro lado, acá tenemos el OCT, en donde podemos ver el total del espesor en el área de análisis, y lo comparar a ese espesor con la densidad, en el área foveal puntualmente, en el área parafoveal, a nivel temporal, a nivel superior, a nivel nasal y a nivel inferior. Entonces estamos comparando el espesor con la densidad en este cuadro. Y eso, si bien parece como un dato aislado, es sumamente importante para hacer seguimiento de estos pacientes. Y para comparar pacientes sanos con pacientes con glaucoma, por ejemplo, o en estadios sospechosos. Y tenemos que recordar algo que es muy importante, que básicamente tenemos un complejo que corresponde a esta capa de células ganglionares y a la plexiforme interna, que es lo que se analiza con ese espesor. Entonces, la única manera que tenemos de ver la vitalidad de esas células es a través de medir este espesor que nos brinda el OCT.
Bueno, se hicieron ya en el 2014, cuando salió el OCTA, numerosos estudios. Este es un estudio que comparó pacientes normales con pacientes que tienen glaucoma, y como verán, analizaron la imagen del fondo de ojo, la retinografía, el ENFAS, como así también la angiografía a nivel de la red radial peripapilar, como así también a nivel de la cabeza del disco. El B-scan, y también le hicieron un Doppler, que son las imágenes que vemos acá. ¿Y qué es lo que demostraron? Que el flujo sanguíneo en el disco fue significativamente menor en aquellos pacientes que tenían glaucoma en comparación con los pacientes normales. Y algo que no es menos importante es que lograron tener un valor de corte entre lo que serían los pacientes normales y lo que serían los pacientes con glaucoma, y a su vez la media en ambos grupos. Ahora bien, se siguió investigando. Ya en el 2015 lo que determinaron fueron un poco más allá. Empezaron a comparar ya no solo los pacientes que tenían normal y glaucoma, sino que dijeron, bueno, vamos a achicar los grupos. Y compararon básicamente los pacientes normales, los pacientes con glaucoma leve, los pacientes con glaucoma moderado y pacientes con glaucoma severo. Lo analizaron con retinografía, con ENFAS y con la angiografía. ¿Y qué fue lo que encontraron en estos grupos? Básicamente que la correlación es inversamente proporcional entre el estadio del glaucoma primario de ángulo abierto y el flujo sanguíneo a nivel del disco óptico. O sea que sí podíamos ver cambios a nivel del flujo dependiendo del estadio. Y esto, a simple vista, sin analizarlo tanto cuantitativamente, podemos ver los cambios, como acá prácticamente no hay excavación, y como a medida que vamos avanzando en el ENFAS se ve la lámina criosa, y con respecto a la red radial peripapilar y a la vasculatura a nivel del nervio óptico, como acá tenemos una rica densidad vascular, y cómo esta va disminuyendo a medida que nos avanzamos en la patología y entramos en el glaucoma más avanzado. Bueno, ahora en el 2016, también, ¿qué fue lo que buscaron analizar? Ya achicaron un poquito más también ese margen. Analizaron los pacientes, compararon pacientes sanos, pacientes con sospecha de glaucoma y pacientes ya con un glaucoma establecido. En este trabajo se analizaron 164 pacientes en total, y básicamente lo que demostraron fueron que la densidad vascular fue significativamente menor en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Y eso, como les decía, también es notorio en las imágenes. Acá podemos ver cómo la densidad vascular va disminuyendo, y en el AgioAnalytic cómo son mucho más marcados esos colores fríos. Bueno, avanzando un poco en los estudios, acá también estudiaron pacientes que estaban en glaucoma, ojos normales, pacientes que estaban en glaucomas preperimétricos y con glaucomas tempranos, establecidos pero tempranos. Pero hicieron un análisis un poco diferente. Separaron la manera de analizar la densidad vascular. Por un lado analizaron la densidad vascular total, por otro lado solamente la densidad vascular en la región papilar. Separaron otro grupo en donde compararon la densidad vascular en la región peripapilar, en el anillo alrededor de ese disco. Y por otro lado, puntualmente la densidad vascular en la cabeza de ese nervio óptico. ¿Qué obtuvieron de este estudio? Básicamente que los pacientes normales mostraban una diferencia significativa en la densidad vascular comparando con los ojos glaucomatosos, tanto en el estadio preperimétrico como, los glaucomatosos era totalmente diferente tanto al preperimétrico como al normal. Y se notó que esa diferencia fue mucho más marcada, más significativa, en la densidad vascular del área superior de la papila. Este es otro estudio que se realizó ya en el 2017 y compararon también pacientes normales con pacientes que tenían glaucoma en estadio leve, moderado y severo. Pero acá ya compararon no solamente las imágenes del OCTA, sino que también compararon esto con la capa de fibras nerviosas de la retina y con los campos visuales. ¿Y qué fue lo que encontraron en este estudio que fue bastante significativo? Que había una correlación
entre las áreas en donde había un déficit de los capilares. En el Angioanalytic también era notorio. A su vez había una correlación con el mismo sector de déficit de fibras nerviosas, y esto se manifestaba también a nivel del campo visual. Entonces había una correlación en cuanto a los estudios. Bueno, este estudio es muy interesante porque, ahora les comento, tomo agua y les comento. Aquí la pregunta que surge es si la densidad vascular depende o no de la reducción de la presión intraocular. Porque en todos estos pacientes no se determinaba qué presión tenían en el momento en el que se realiza el estudio. Entonces, acá este grupo de estudio lo que analizó básicamente fue cómo se comportaba la densidad vascular dependiendo de la presión ocular. Y analizaron pacientes que tenían glaucoma y pacientes que tenían solamente hipertensión ocular. Y básicamente tomaron las medidas de OCT con un aumento de la presión y después con la reducción de la misma. Y lo que notaron es que aumentaba la densidad vascular, si bien verán que en el ENFAS se ve el daño de la capa de fibras nerviosas en este sector, que es más notorio y que sigue ese daño a pesar de regularizar la presión, pero fíjense en el Angioanalytic cómo en este sector había una predominancia de colores fríos. Cuando se normaliza la presión pasamos a tener colores mucho más cálidos, y cómo recuperaba esa densidad vascular. Y esto estuvo presente en el 50%, o sea, se evidenció esa disminución en el 50% de todos los casos de aquellos pacientes que presentaban glaucoma. Y acá les traigo imágenes de distintos casos en donde sucedía exactamente lo mismo que les mencioné en el primero. Aumenta la densidad vascular después de mejorar la presión intraocular. En los pacientes que tenían hipertensión ocular, solo se vio esa disminución de la densidad vascular en el plexo superficial. En la red radial, a nivel del disco, no eran tan notorios los cambios. Bueno, a partir de esto se cree que la presión intraocular genera una compresión del plexo vascular a nivel del nervio óptico. Pero bueno, empezaron a preguntarse si esa presión sucede en todo el ojo, en todo el globo ocular. Entonces, ¿qué cambios podemos encontrar a nivel macular? Porque si comprime los vasos a nivel del nervio óptico, probablemente también lo esté haciendo a nivel macular, y si lo está haciendo a nivel macular, puede estar generando esto un daño asociado a nivel de la capa, a nivel de las células ganglionares. Entonces, quizás así es la fisiopatología un poco del glaucoma. Entonces empiezan a surgir numerosos estudios analizando el flujo, la densidad vascular a nivel macular. Y en el 2017 aparece este estudio en donde compara la densidad vascular a nivel macular con la densidad vascular que podemos tener a nivel de la cabeza del nervio óptico. Y básicamente lo que descubren es que la densidad vascular superficial y el índice de flujo prelaminar tiene una asociación con el glaucoma. A mayor glaucoma están disminuidos los plexos en ambas regiones, tanto a nivel macular como a nivel del nervio óptico. Y que el plexo vascular superficial está vinculado con la capa de células ganglionares. Entonces hay una íntima relación. Y esto podemos verlo en la gráfica, ¿sí? Básicamente, acá podemos ver un poco los que les mencionaba anteriormente, que hay un defecto capilar radial peripapilar y que hay una correspondencia con la pérdida de células de la capa de fibras nerviosas. Esto es el mapa de espesor, en donde vemos que está disminuido. Acá vemos la densidad reducida en este sector y cómo hay una correlación con la pérdida de fibras a nivel del ENFAS. Este es un paciente nuestro que también hicimos este análisis, en donde verán cómo en las flechas rojas están marcando las zonas en donde hay pérdida de esas fibras, de esa capa de fibras, y eso se ve en el ENFAS, pero claramente con mucho detalle, y eso se asocia a pérdida de capilares puntualmente en esos sectores.
Y en los sectores en donde está borderline también está asociado a un enrarecimiento y una pérdida de capilares, no tan notorio, pero se ve esa pérdida de capilares asociada a las zonas en donde ya hay un déficit borderline de la capa de fibra. Bueno, a partir de esto, de que se ve un compromiso a nivel macular asociado al glaucoma, es que se empieza a hablar y se compara esa zona de vulnerabilidad con el compromiso del área macular. Básicamente hay dos tópicos que hay que destacar, y es que en los pacientes sanos, la capa de células ganglionares y la capa plexiforme interna tiene un espesor cercano a los cortes histológicos, entonces es algo comparable. Y en pacientes con glaucoma y en sospecha con glaucoma, el promedio de esas capas de células ganglionares y de la plexiforme interna está claramente adelgazado. Y esto tiene una correlación con lo que también vemos a nivel del campo visual. Para hablar un poco del daño macular y de la zona de vulnerabilidad, esta imagen me parece sumamente útil, que es la que vimos en uno de los trabajos, y es la correlación que existe entre esa pérdida de capilares, en esa predominancia de colores fríos en el angioanalytic, en esa pérdida de células de fibras y en esa manifestación a nivel del campo visual. Los puntos de pruebas centrales de la cuadrícula del campo visual se pierden en la región de mayor adelgazamiento de la capa de células ganglionares y de la plexiforme interna. Bueno, ¿y qué es esto de la zona de vulnerabilidad macular? Esto me parece importante, y por eso voy a hacer acá un parate para explicarlo. Es algo anatómico, pero bueno, muchas veces no está tan claro. Básicamente nosotros sabemos que la retina está dividida en dos mitades, y que la fobia es la que la divide en una retina superior y una retina inferior. Sabemos que las células ganglionares son, los axones de las mismas son las que dan origen a la capa de fibras nerviosas, y que ambas desembocan a nivel del nervio óptico. Pero por la ubicación que tiene el nervio óptico en relación a la fobia y a esta hemiretina superior y hemiretina inferior, podemos ver cómo los axones de esas células ganglionares en el nervio óptico casi todos desembocan en la parte inferior, en esta hemiretina inferior, ¿sí? Casi todas desembocan en el sector inferior. Mientras que en la hemiretina superior no sucede lo mismo. Los axones, la gran mayoría desemboca en la región temporal, y en la región superior podemos ver que hay algunos de estos axones que desembocan, pero también otros axones de la retina no del área del polo posterior. Como sabemos, las áreas de vulnerabilidad generalmente es la zona superior y la zona inferior. Pero cuando tengamos un daño en la zona inferior va a ser mucho más grave, porque verán que todos estos axones desembocan acá. En cambio, en el sector superior, si tenemos un daño, no va a ser tan notorio, porque la visión central va a estar más protegida, porque en este sector desembocan en la región temporal. Y este daño tiene una correlación. Acá verán en este mapa de células ganglionares, como en este sector tenemos una pérdida, en el ENFAS podemos ver la pérdida de la capa de fibras, y cómo se correlaciona con esta pérdida de células ganglionares en el mapa de células ganglionares. Bueno, y a esto, una de las ventajas que tiene este equipo son estas pantallas. Bueno, en estas pantallas podemos comparar todo lo que les he mencionado anteriormente. Este caso de este paciente en particular es muy interesante. Es un paciente que, si prestan atención, los valores que nos brinda, vemos que tiene valores normales, tanto en la mitad superior como en la mitad inferior, pero hay una diferencia que tenemos que estar como atentos. En el análisis de cuadrantes también eso es notorio, y en el angioanalytic vemos un poco de diferencia, pero que no nos llama la atención. Si analizamos todo en detalle, aparenta ser un paciente normal. Ahora, continuamos con la evolución de este paciente y podemos ver cómo aumenta la excavación, y aumenta sobre todo en el sector inferior.
Y si volvemos a la imagen anterior de este paciente, podemos ver cómo en este sector ya presentaba un notch, que es importante verlo y es importante compararlo con la imagen de la retinografía. Entonces hay que buscar más allá, a pesar de que el examen nos dé todo normal, tenemos que saber buscar un poco más allá. Y ese notch evolucionó, y nos dio este aumento de la excavación, sobre todo en el sector inferior, que como dijimos era el área de mayor vulnerabilidad. Entonces probablemente este paciente ya tenga un compromiso a nivel macular, porque sabemos que todas esas fibras del área macular, de la hemimácula inferior, desembocan en ese sector. Entonces es importante evidenciarlo. Y ahora, si comparamos los valores, ¿qué es lo que vamos a ver? Veremos cómo el total de las fibras de la región superior e inferior, esa diferencia es mucho más marcada, en el análisis en cuadrantes es mucho más notorio, resalta aún más. Si comparamos esto con la densidad vascular, también vemos que hay una densidad disminuida. En el angioanalytic podemos ver cómo hay una predominancia de zonas frías en ese sector. Y continuamos con la evolución del caso de este mismo paciente, y vemos cómo esa noche se hace mucho más notorio, esa excavación es mucho más marcada, y ya los cambios, tanto a nivel del mapa de espesores, verán que está totalmente disminuido, o sea que ya avanzó mucho más. El angioanalytic también vemos una predominancia de colores fríos, las densidades vasculares están disminuidas, y bueno, esta pantalla la verdad que es sumamente útil para tener una comparación de todos esos signos. Ahora ya hablamos un poco del daño macular y de la zona de vulnerabilidad. Creo que es importante, y por eso es que traigo esta pantalla a colación, tener en cuenta no solo el angioanalytic, sino que esto que es el mapa de espesor. El mapa de espesor que nos habla de cuán sanas están esas células ganglionares y esa plexiforme interna. Entonces esto es sumamente importante. Acá vemos la progresión, y cómo lo vamos a ver, cuando progresa con una predominancia de esos colores fríos, y hay una correlación entre la densidad vascular y la disminución de esa capa de células ganglionares, y acá cuando la patología avanza mucho más. Bueno, acá tomo agua y continúo. Bueno, como sabemos, hay parámetros de análisis que ya son conocidos. Por ejemplo, ya sabemos que la presión es determinante si comparamos un paciente normal, un paciente con un glaucoma temprano, o un moderado o un severo. Que la capa de fibras nerviosas, que la capa de células ganglionares, ya sabemos que son signos que tenemos que buscar para estudiar a nuestro paciente, hacer un diagnóstico precoz y hacer un adecuado seguimiento. Ahora bien, algo que también se determinó con estos estudios es que la densidad tanto peripapilar es importante. Estos estudios nos permitieron determinar puntos de cortes entre pacientes normales y pacientes glaucomatosos, y también la densidad macular. Ahora se estudió la densidad macular en estos pacientes con glaucoma, entonces también ya sabemos en qué densidad macular es normal y qué densidad macular va a estar en los pacientes glaucomatosos. Ahora, yendo un poco más allá y más atrás en cuanto al origen del glaucoma, tenemos que tener en cuenta, estudiar que ahora se está estudiando lo que es el espesor coroideo peripapilar. Entonces tratamos de buscar el origen a nivel del nervio óptico. Si ese nervio óptico recibe un buen flujo vascular a nivel del espesor coroideo, probablemente no va a evolucionar un glaucoma, ¿sí? Y en algunos trabajos se evidenció que está ese espesor coroideo mucho más disminuido en aquellos pacientes que tienen glaucoma, que en comparación con los pacientes normales, y a su vez también encontraron diferencia tanto en el estadio temprano como en el moderado y el severo. Un poco este estudio muestra esto que les acabo de decir, y analizando las variables que tenemos de estudio, yendo un poco más allá de lo que les mencioné anteriormente, ahora ya tratan de estudiar no solamente la densidad vascular, sino también a través del electroretinograma, ver las amplitudes del electroretinograma en patrón. Entonces, aquí ya estamos yendo
un poco más atrás y quieren ver la respuesta en los distintos estadios. Y básicamente, ¿qué fue lo que se encontró? Aquí tenemos una pantalla en donde podemos comparar y hacer como un resumen de todo lo que les mencioné anteriormente. Este es un paciente normal, y un poco tener presente que es importante ver la retinografía, ver el nervio óptico, analizar la densidad vascular, tanto a nivel macular como a nivel del nervio óptico, y a su vez también los mapas de espesores a nivel de la retina interna, comparar esto con la capa de fibras, comparar con las células, la capa de células ganglionares, y a su vez también con los valores cuantitativos que nos dan los equipos, y compararlos obviamente con la población normal de referencia. A nivel del electroretinograma, lo que se evidenció básicamente en los pacientes con glaucoma, sobre todo en estadios tempranos, es que las ondas de amplitudes tienden a estar disminuidas en algunos de estos cuadros iniciales, como lo demarca la flecha ahí a continuación. Bueno, y un poco a modo ya de conclusión, espero no haberlos mareados porque es como muchísima información, viendo un poco la línea de tiempo de los pacientes que tienen glaucoma, de pasar de estar de un paciente normal, con una muy buena visión, a llegar a una situación de ceguera, que es en la que pueden llegar los pacientes que presentan glaucoma, hay una serie de cambios que tenemos que tener la capacidad de detectarlo precozmente para tratar a ese paciente y evitar que llegue a la situación de ceguera. ¿Y cuáles son los cambios? Primero, que hay una acelerada apoptosis, hay una muerte de células ganglionares, se pierden esos axones, y en este estadio es en donde hoy se cree que es una enfermedad indetectable. Hay cosas que todavía no podemos saber cuándo empiezan esos cambios. Pero cuando ya empiezan a aparecer cambios a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina, ya estamos ante cambios que pueden ser detectables. A través del OCT, después aparecen cambios a nivel del campo visual, que van a ser leve, moderado y severo, y llegamos finalmente a esta situación de discapacidad funcional. En estos estadios en donde la enfermedad es asintomática, y ya sabemos, porque es sumamente conocido, que el OCT es importante para diagnosticar y hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, esto es obvio que lo tenemos que hacer. Ahora, donde tratamos de llegar con el OCTA y con todos estos estudios que les estoy mostrando, es a llegar antes a estas situaciones donde los cambios son indetectables, aún a través de la capa de fibras nerviosas y del OCT de lo que conocemos. Y posiblemente esto lo logremos detectando el flujo, tanto sanguíneo a nivel macular como a nivel del nervio óptico. Bueno, y muchas gracias desde mi parte. Ahora espero no haberlos mareados y no sé si hay preguntas. Bueno, parece que el doctor Agüero les fue contestando. Ahora vamos a pasar a otro bloque, si es que todavía están con pilas y conectados, que básicamente es de la parte de investigación. Nosotros tenemos un área que se llama NITIDO, que es el nuevo Instituto Tucumano de Investigación y Desarrollo en Oftalmología, y con nosotros está Pablo Barrio Nuevo, que lo presento, y le voy a ceder acá el lugar, y les va a contar un poco sobre un trabajo de investigación que estamos haciendo aquí en SEO. Bueno, le cedo el lugar a Pablo y los abandono un ratito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darme esta posibilidad de participar en este curso. Les quiero contar un poco una visión un poco alternativa de esto, ¿no? De la detección del glaucoma. Yo soy ingeniero y les voy a contar cómo desarrollamos o estamos desarrollando, junto con acá con Nítido, un equipo para detectar precozmente el glaucoma a partir de la medida pupilar. Bueno, en el año 2002 un grupo de investigadores detectó o identificó una serie de células ganglionares que son las células melanopsínicas. Esas células tienen una particularidad que es que son fotosensibles.
Entonces, además de los conos y de los bastones, nosotros ahora se identificaban un grupo de células que también recibían luz y la transformaban en señales eléctricas. Y eso se detectó, es muy interesante la historia porque este descubrimiento, digamos, parte desde la cronobiología, en donde se identificaba de que había sujetos que si bien eran ciegos, tenían un ciclo circadiano igual que una persona normal. Es decir, que dormían durante la noche y de día estaban despiertos. Pero si una persona directamente, las personas, por ejemplo, que directamente no tienen ojos, eh, esas personas, el ciclo circadiano en esas personas se desplaza. Por lo tanto, digamos, llega un momento en algún tiempo en donde uno de día termina durmiendo y de noche está despierto. Bueno, esas células primero fueron descubiertas en ratones en el 2002 y luego se descubrieron en el 2005 en primates, entre ellos los seres humanos. Estas células expresan un fotopigmento que es la melanopsina, que tiene su pico de sensibilidad en 480 nanómetros. Además de esa fototransducción interna, las iPRGCs, como se les dice, yo les llamo células melanopsínicas, también hay gente que les llama células melanopsina positiva. Estas células reciben información de conos y de bastones. Solamente en menos del 1% de todas las células ganglionares que se identificaron hasta ahora pertenecen a este grupo de células, a las melanopsínicas. Tienen una particularidad de que, si bien son pocas, tienen un árbol dendrítico, tienen el árbol dendrítico mayor, digamos, de todas las células ganglionares. Es mucho más mayor al de las células parasol que el de las células midget. ¿Sí? A ver, bueno, acá justamente vemos como el árbol dendrítico de dos células melanopsínicas, que es mucho mayor al árbol dendrítico de, por ejemplo, las células parasol y las células midget. También estas células están en la retina, se disponen en forma de mosaico, lo cual hace que cubran toda la retina, excepto la región foveal. Bueno, ¿a dónde proyectan estas retinas? Estas células. Estas células proyectan a diferentes áreas del cerebro, entre ellas, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El núcleo supraquiasmático para controlar, sincronizar en realidad el ciclo circadiano. Luego, por ejemplo, al núcleo geniculado lateral, en donde se procesa también la visión. Si bien esto ha hecho que muchos investigadores ahora estén viendo cuál es el efecto de estas células en el procesamiento visual. Pero bueno, lo que nosotros estamos interesados es en evaluar cómo estas células afectan lo que es el control pupilar, ya que también estas células proyectan hacia el núcleo olivar pretectal. Algo que si bien ahora sabemos, digamos, es que la pupila no responde igual a diferentes estímulos que tienen, que se diferencian porque son de diferente color. Pero, por ejemplo, si tienen esos estímulos, por ejemplo, tengo un estímulo rojo y un estímulo azul, si tienen la misma intensidad, por ejemplo, este que es menos 4 unidades logarítmicas, produce un reflejo pupilar. Estos son diferentes reflejos pupilares para un estímulo de luz de 1 segundo. Pero estos reflejos pupilares son diferentes si el estímulo es azul o si es rojo. Y como ven, estos trazos son diferentes no solamente para niveles de iluminación bajos, sino también para niveles de iluminación altos, en donde aquí se ve que, por ejemplo, para un estímulo de color rojo, está muy presente la parte fásica de la respuesta pupilar, pero
en un estímulo de color azul, además de estar la parte fásica, hay una respuesta tónica bien pronunciada. Un poco acá se ve cómo si uno toma registros pupilares para luces monocromáticas de diferentes longitudes de onda y mide en esta región, puede trazar una curva que es de este tipo, en donde la mayor sensibilidad, es decir, donde la pupila se contrae más, es alrededor de los 480 nanómetros. Y esos datos se solapan a lo que es la curva de sensibilidad de la melanopsina, que también se solapan a su vez a los registros en personas que tienen un dado tipo de ceguera, en donde la retina externa no funciona, pero la retina interna, es decir, digamos la capa ganglionar, está funcionando correctamente. Por lo tanto, también tienen ese tipo de personas, esas personas tienen un registro pupilar. Bueno, algo que nosotros hemos aportado, digamos, a esto es una metodología diferente que es básicamente, en vez de estimular con un pulso de luz, lo que hacemos es generar una sinusoide, es decir, una estimulación parpadeante. ¿Esto qué ventaja tiene? Tiene de que uno puede analizar esta señal en el dominio de las frecuencias y de esa manera obtener dos parámetros importantes, que uno es la amplitud y la otra es la fase. De esta manera, uno obtiene esos parámetros para la frecuencia a la cual se genera la estimulación. En este caso nosotros estimulamos a 1 Hz, y entonces tenemos esta componente de 1 Hz, que es a la cual le vamos a medir, digamos, la amplitud, y también vamos a obtener la fase. Y todo lo demás es ruido para nosotros, porque ya sabemos que la pupila, además de responder a lo que sería la luz, la pupila también, por ejemplo, responde a la acomodación, o responde a otros factores como la tensión o la emoción. Y eso para nuestro caso termina siendo ruido. Entonces nos parece que este enfoque es apropiado, ¿no? Eliminar esos ruidos a partir del análisis de frecuencias. Bueno, uno de los resultados, digamos, que tuvimos de una manera preliminar fue en un pequeño grupo de pacientes con glaucoma, tienen un glaucoma severo, en donde lo que vemos, acá estamos comparando dos grupos, digamos, el grupo de glaucomatosos y un grupo control, y en donde vemos que la amplitud para el grupo control es superior, digamos, la amplitud de la respuesta pupilar es mayor que en el grupo glaucomatoso, para todos los tipos de estimulación que podemos producir con el equipo que estamos desarrollando. Y la fase, es decir, el retardo de la respuesta pupilar con respecto a la estimulación, también se varía, y esto es quizás lo más interesante a analizar, ¿no? Cómo varía en un grupo glaucomatoso con respecto al grupo control. Bueno, este es el equipo que ahora estamos realizando mediciones aquí en SEO, en donde nuestro primer objetivo es generar una curva de normalidad, donde con esta curva de normalidad ahora la estamos obteniendo con sujetos jóvenes, pero bueno, nuestra idea es también obtenerla con sujetos de mayor edad. Bueno, este es el equipo, es un fotoestimulador, nosotros le llamamos Mansi 5P en honor a Homero Mansi, que es un letrista de tangos. Y este fotoestimulador tiene internamente un manojo de fibras ópticas que lo que hace es combinar las señales luminosas de 5 tipos de LEDs. Acá estoy poniendo solamente 3, porque son con los que estamos midiendo actualmente. Y estas son las respuestas espectrales de esos LEDs, de estos 3 LEDs, y las respuestas espectrales de todas las emisiones en conjunto.
esa iluminación lo que hace es, termina, digamos, emitiéndose en esta esfera que está toda pintada de blanco en la parte interna. Entonces el sujeto lo que ve es un campo homogéneo. Del otro lado del ojo hay una cámara que registra la pupila y nosotros podemos controlar las intensidades de cada uno de los LED por separado o todos juntos a diferentes frecuencias y con diferentes fases incluso, para poder obtener el, el registro pupilar ante esas estimulaciones. Bueno, estos son los resultados que presentamos el año pasado en un congreso que se realiza acá en Tucumán, que se llama Envision T. Estos son resultados para 10 sujetos, en donde vemos, digamos, la curva normal de amplitud y la curva también normal de fase, y la zona de normalidad que estamos trazando. Como decimos, este tipo de aparato, lo que nos interesa, digamos, hacer con este aparato y con este experimento, con esta investigación en general, es ver si es que la pupila puede ser usada como biomarcador del estado de la retina. En principio eso es lo importante, y quizás dar, ¿no? Además de las herramientas que venían comentando acá Natalia, generar otra herramienta que permita detectar precozmente el glaucoma. Bueno, en eso nos estamos basando. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Ya creo que tenemos como un poco el final del módulo. La idea era justamente esa, mostrarle un poco el análisis de cómo nosotros valoramos el glaucoma, viendo la parte de las células ganglionares, su prolongación de los axones con la capa nerviosa de la retina, pero un poco lo que estamos haciendo ahora con Pablo es evaluar la subpoblación de las células ganglionares, que son las células melanucínicas. Estas dan ese estímulo luminoso que tiene una reacción pupilar, que esperemos que sea un biomarcador a futuro que sea de utilidad. Creo que está Alejandro también por ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Estaba escuchando atentamente a Pablo, la verdad que súper interesante. Bueno, nada, con esto creo que vamos cerrando el curso. Fueron 6 días súper intensos, nosotros los vivimos así. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros no solamente que lo hicimos, o sea, no solamente que disfrutamos, sino que también aprendimos muchísimo preparando este material. Aprendimos mucho de la interacción con todos ustedes. Fue nuestra primera experiencia haciendo un curso de este tipo, pero creemos, o esperamos al menos, que los objetivos hayan sido alcanzados, y ojalá, ¿por qué no?, también nos apunta a hacerlo mejor, y si es que lo conseguimos, pues estaremos felices. Como comentábamos durante el día de hoy, las charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube, por lo menos un par de semanas más, para que ustedes puedan verlas con tranquilidad y repasar los temas que requieran. De igual manera, el WhatsApp que se abrió también va a estar abierto para consultas. Queremos agradecerles a todos en nombre de Carlos, Natalia, Pablo y el mío. También quiero muy especialmente agradecerle a Javier Zugar y a Janusa por la organización y el formato del curso, que es el formato del curso, es el formato que nos tienen acostumbrados Javier, que me parece que es un curso de mucho provecho, porque uno puede tener el tiempo para explayarse y tocar los temas con profundidad, y creemos que esa es la mejor forma de aprender. Y lo de Janusa ha sido impecable desde el principio hasta el último, haciendo una tarea fuerte en la parte de administración, y creo que sin ella no hubiera sido posible el curso. Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que integramos este curso. Esperamos en un futuro no tan lejano reeditarlo con nuevo material, así que los esperamos a todos. Y bueno, desde ya creo que esto
esto ha sido exitoso y lo va a seguir siendo en el futuro. Muchas gracias, Alejandro. Realmente un curso maravilloso. Tienes un equipo genial, muy bueno, fuera de serie. Y espero que podamos en el futuro hacer el curso presencial, quién sabe, en Tucumán, en Buenos Aires, no sé, quién sabe. Les agradezco mucho. Probablemente este no es el lugar, pero también quería pedirle disculpas a Yanusa, porque ayer aquí ha sido el Día de los Enamorados, pero con tanto trabajo, la cocina peruana, el curso, no le di ni una rosa para la persona que me ha hecho crecer mucho en esta vida y le tengo el cariño y el respeto que se merece y me ha complementado para hacerme crecer mucho. Así que le pido disculpas porque ayer no hubo tiempo de nada realmente. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y espero vernos en breve. Muchas gracias, gracias a todos presentes. Muchas gracias. Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, República Dominicana e Brasil. Estamos sempre à disposição. Os certificados estarão listos próxima semana. ¿Sí? Y en el grupo estamos en contacto, siempre. Muchas gracias, doctora Alejandro, doctora Natalia, doctor Carlos, a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Adiós, adiós. Adiós, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Unas últimas palabras la acabo de ver en el chat a Isabel Román, es una amiga querida, y que aprovecho para dejarle un beso grande y estamos en contacto. Adiós. 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 Chao, Javier. Chao, Alejandro. Chao, Natalia. Carlos. Adiós, adiós. Hasta luego a todos. Bueno, pues señora.